Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en los minutos que vienen mirar lo que está sucediendo en unas jornadas, las terceras jornadas latinoamericanas sobre pensamiento crítico, que con epicentro en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto se realizan con ponencias representantes de toda Latinoamérica, desde México, pasando por Cuba, Venezuela, Colombia, bueno, y prestigiosos referentes que de manera presencial o de forma virtual van a estar analizando la situación económica en pandemia, el mundo en guerra y sus derivaciones, claro, con una perspectiva de Latinoamérica y el Caribe. Entre los prestigiosos panelistas está el doctor en Ciencias Sociales Julio Gambina, que es integrante del Comité Ejecutivo de Claxo, un organismo de referencia del pensamiento social latinoamericano. Doctor Gambina, un gusto. Gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto grande estar con ustedes de nuevo aquí en Río Cuarto, en esta jornada de pensamiento crítico, muy entusiasmado, muy atractivo. En un momento tan particular en donde se está repensando todo, doctor, es muy difícil abordar la realidad porque además es cambiante. Sí, demasiado. Hay muchas noticias para considerar. Lo que nosotros estamos viendo y se está debatiendo aquí en Río Cuarto ahora es, bueno, este fenómeno de la inflación que tanto conocemos en la Argentina, ahora se está transformando en un problema global, digamos, así como el desorden económico político en la Argentina puede explicar la suba de los precios. Bueno, en el mundo también, el desorden que hay en el mundo, imaginemos, todavía estamos en pandemia. La pandemia empezó en el 2020 y todavía no se ha terminado. Hay señales de rebrotes en algunos países muy especiales. El impacto en la economía es de desaceleración de la economía de manera muy importante y además se incorporó una guerra que es en Europa, en Ucrania, pero que va escalando peligrosamente e incluso con muchos temores de que esto escale a guerra nuclear. Y algunos hablan de tercera guerra mundial, digo, para pensar en lo que esto significa. Y claro, eso supone que hay un conjunto de países que están orientando sus recursos al gasto militar, por ejemplo. Si hay algo improductivo en el sistema mundial es el gasto en armamentos, el gasto militar. Y al mismo tiempo, por la inflación, suben los precios de la energía y de los alimentos. Y ahí tenemos dos rubros estratégicos que tienen que ver con la calidad de vida de la población. Sabemos que la energía mueve todo el proceso productivo y, bueno, los alimentos son imprescindibles para la reproducción de la vida cotidiana. Y si crecen los precios de los alimentos, crecen los precios de la energía y los presupuestos públicos se orientan al gasto militar, en vez de orientarse a resolver los temas de pobreza, de salud, de educación, bueno, el augurio no es muy bueno para la mayoría de la población que lo que pretende es un imaginario de producción y reproducción de la vida cotidiana en paz, con perspectivas de desarrollo armónico. Y encima, producto de toda esta situación, se agrede al planeta Tierra de una manera inusitada, porque las sanciones económicas que se aplican por la situación de guerra y otros motivos hacen que países como Europa, por ejemplo, apunten a energías tóxicas. En vez de salir de lo tóxico a energías limpias, bueno, se vuelve a la tecnología del carbón, por ejemplo, que es mucho más contaminante que los hidrocarburos. Entonces la situación no es muy halagüeña en escala mundial. Y obviamente la Argentina, los países de América Latina y el Caribe son parte del mundo y también nos vemos afectados. Usted hizo
aportes al debate sobre el capitalismo contemporáneo, ¿no? Lo que estamos viendo del capitalismo. Pero antes de preguntarle respecto de eso, leí en su blog un artículo muy interesante en el que alude a la inflación como una lucha de clases. ¿Podría desarrollar la hipótesis de esto? Mire, es que es una categoría fuerte la lucha de clases, pero yo lo voy a traducir de otra manera, decirlo, la inflación es un problema de poder. Para que nos entienda cualquiera que nos está viendo o escuchando, aumenta los precios el que puede. Piensa en términos de la Argentina. La mayoría de la población vive de ingresos fijos, trabajadoras, trabajadores, jubilados, jubiladas, perceptores de planes sociales. La pregunta, ¿pueden aumentar sus ingresos esa mayoría de la población? No, no puede. ¿Quién puede aumentar los precios? Voy a ser tautológico en la respuesta. Puede el que puede. Puede el que tiene poder. Por eso, sea por presión al Estado y que el Estado conceda un aumento de los precios del combustible, de las tarifas, o que aumenten los precios de los alimentos, tiene que ver con la cadena de valor de los alimentos, con la cadena de producción de los alimentos. No cualquier vendedor de vegetales, de frutas, está en condiciones de imponer el precio en el mercado. En general, es una posición de poder en el mercado, tanto en la Argentina como en el mundo. Cuando se dice, ¿por qué aumentan los precios de los alimentos o de la energía? Bueno, atrás están las grandes transnacionales de la alimentación, de la biogenética, de la energía, las grandes petroleras que están en condiciones, son muy pocas, son situaciones monopólicas en el ámbito mundial, en el ámbito regional, en el ámbito local. Cuando pensamos en el precio de los automotores, tenemos que pensar en la tecnología que está detrás de los automotores. Hoy los automotores, aunque se produzcan o armen en la Argentina o en Brasil, son parte de una cadena de valor mundial. No hay un solo auto que se produzca en un solo país, ni para Alemania, ni para Estados Unidos, ni para Japón, sino que es una cadena mundial donde distintas partes del producto final se produce en distintas partes y son procesos controlados por grandes grupos monopólicos. Son construcciones de poder muy importantes. Por eso la inflación es un tema de lucha de clases a nivel mundial y a nivel de la Argentina. Bueno, aquí ya damos por hecho que determinados sectores sociales la han perdido, porque pasamos del 25 anual al 50 anual y ahora al 100 anual, con lo cual da la sensación que ahí hay claramente un ganador. Y fíjese cómo el planteo, los trabajadores que tienen convenio colectivo de trabajo, por lo tanto que tienen acceso a paritaria, que son la minoría, estamos hablando de un 25% de trabajadoras y trabajadores en la Argentina, bueno, están negociando en estas horas, como pasó con los trabajadores del neumático, con los trabajadores del aceite, en torno al 95-98%, camioneros ahora están pidiendo algo así como el 130%, pero son muy pocos los trabajadores y trabajadoras que tienen organizaciones sociales para equiparar la evolución inflacionaria del 100%. Imaginémonos el 40% de trabajadoras y trabajadores que están en situación irregular, lo que a veces se llama trabajo informal, changas. ¿Qué capacidad de negociación tiene ese trabajador o trabajadora en situación irregular? Y por eso, en general, la vieja historia que se decía en la Argentina de que los precios van por ascensor y los salarios van por la escalera. Bueno, queda claro quién tiene más poder. Por eso esto es, cuando decimos lucha de clases, es que hay una disputa por la apropiación del ingreso, por la apropiación de la riqueza, y los propios datos del INDEC señalan que en el 2021 la economía argentina creció mucho más que el promedio de América Latina y el Caribe, recuperó lo perdido en el 2020 y creció más. En el 2020 la Argentina cayó 9,90 y en el 2021
2021 creció más del 10%, pero cuando se ve cómo se distribuyó ese crecimiento, bueno, mucho más se distribuyó para la ganancia que para el ingreso fijo, sea salario, pensiones, jubilaciones o ingresos de planes sociales. Profesor, lo están advirtiendo hasta los propios empresarios en el coloquio de IDEA. Bueno, ya la consigna es ceder para crecer, ceder parte de lo que están ganando, con lo cual terminan por ratificar que no es un problema económico o del Estado o la emisión monetaria, la inflación exclusivamente, como lo signan los ortodoxos del mercado, sino que es un problema de poder, de cuestión política, que si no se tiene poder no se puede enfrentar. Exacto, por eso también es un problema del Estado, porque el Estado es un ámbito de debate político. Cuando hablamos del Estado estamos hablando de poder ejecutivo, de poder judicial, de poder legislativo, digamos, del juego de las instituciones republicanas, democráticas, y ahí hay pujas de intereses, de proyectos políticos, y claro, alguien tiene que ceder. Hubo un empresario que llamó poderosamente la atención, que abrió la conferencia de IDEA y que dijo, bueno, si alguien tiene que ceder es el más fuerte, no se le puede pedir a la mayoría de la población empobrecida que siga cediendo. Y es curioso, porque en estas horas hay mucho discurso político, ideológico, de que los trabajadores y las trabajadoras deben morigerar su demanda de aumentos salariales, como que hay que hacer un aporte y resignar todos un poco. Y bueno, la situación no es que todos tienen que resignar un poco, sino que en rigor lo que hay que generar es un proceso de redistribución. Yo insisto, y lo estamos viendo acá en las jornadas en Río Cuarto, porque la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, está señalando que América Latina y el Caribe ha perdido una década desde que explotó la pandemia en la región en el combate a la pobreza. Digamos que nuestra región se ha hecho más desigual. De hecho, el mundo se ha hecho más desigual. Todos los años la banca suiza da a conocer una pirámide de la distribución del ingreso y señala cómo en la cresta de la pirámide el 1% más rico de la población mundial es año a año más rico y la base ampliada de la pirámide es cada vez más pobre. Hay una relación de desigualdad en el mundo, en la región, en la Argentina, y es un tema angustiante pensar, estamos en la tercera década del siglo XXI, con un desarrollo científico, tecnológico, fabuloso, con una capacidad productiva agraria, por ejemplo, que podría resolver las necesidades alimentarias de la población mundial. En el mundo somos casi 8.000 millones de habitantes y algo así como cerca de 900 millones de habitantes están malnutridos en todo el mundo. Y la producción agraria podría abastecer a 12.000 millones de personas. ¿Qué ocurre? Que buena parte de la producción agraria se utiliza para producir combustibles, lo que incluso curiosamente se les llama biocombustibles. Y es curioso que algo que podría usarse para alimentar la vida de las personas se le llame biocombustible para alimentar máquinas, automotores, aviones, barcos, tractores, lo que diablo sea, pero no se está utilizando para resolver las necesidades de la población más necesitada, sobre todo del sur del mundo, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, en un cuadro que es bastante dramático porque no hay ninguna razón para que el mundo hoy no resuelva que la producción socialmente generada resuelva las necesidades de la población mundial. Profesor, ¿qué aportes se pueden hoy alimentar desde la intelectualidad y sobre todo desde la perspectiva latinoamericana respecto de lo que está ocurriendo con el capitalismo? Porque da la sensación, si uno tiene la visión, por ejemplo, del expresidente uruguayo José Mujica, que estamos asistiendo a la etapa final del fracaso del capitalismo. ¿Se puede abonar esa idea? ¿Cree usted que el capitalismo como modelo ha fracasado
la pandemia nos depositó en un mundo más desigual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Sí, creo que primero hay que pensar que el capitalismo es un orden productivo, económico, social que lleva más de 500 años de desarrollo y en su expansión solo tuvo un momento de defensiva donde se generó un capitalismo que intentó la reforma social, la distribución de los recursos, que es aproximadamente lo que se vivió entre 1930 y 1980, lo que se llamó el estado de bienestar, los tiempos del capitalismo reformista. Claro, era un tiempo donde había un sistema bipolar en la economía mundial, había capitalismo, había socialismo, y el capitalismo amenazado por la expansión del socialismo, bueno, generó procesos de distribución del ingreso y de la riqueza que saltaron por el aire a partir de las dictaduras militares del Cono Sur, desde la dictadura chilena del 73. El año que viene se van a cumplir 50 años. Y ahí empezó lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Medio siglo de ofensiva del capital contra los trabajadores, las trabajadoras, contra la naturaleza, propiciando un saqueo de los bienes comunes, y América Latina es riquísima en bienes comunes, tierra, agua, petróleo, cobre, minería de todo tipo, biodiversidad, y hoy el mundo desarrollado demanda de estos bienes comunes o recursos naturales, como habitualmente se señala, y por lo tanto se potencia el saqueo de la región. El desafío, creo, y lo que estamos discutiendo nosotros ahora, un conjunto de intelectuales latinoamericanos y caribeños, es primero tratar de describir un poco más la realidad, poder comprenderla y poder comunicar al conjunto de la sociedad. Es muy importante la tarea que ustedes hacen en los medios de comunicación, para difundir críticamente lo que acontece en el sistema mundial. Yo, por ejemplo, hace un ratito acabo de decir que hay un crecimiento del gasto militar, y ese es un gasto improductivo. Yo puedo discutir con quien quiera que sea que no sirve para nada producir un fusil, un tanque, un avión de caza, un submarino de ataque, que todo eso que se gasta en armamento, ni hablemos del armamento nuclear, que está todo preparado para la destrucción, se podría aplicar a resolver las necesidades alimentarias, sanitarias, educativas. El 2020 desnudó al mundo cómo el mundo, producto de las políticas neoliberales, había abandonado una concepción de salud como derecho de la humanidad y mercantilizó la salud. Y nos encontramos con una pandemia y no podíamos resolver las necesidades de la población. Incluso, qué curioso, en América Latina y el Caribe, el único país que produjo vacunas propias fue Cuba, un país bloqueado, asediado, y produce unas vacunas que, producto del embargo estadounidense, no puede colocar en el mercado mundial, ni siquiera puede colocarlas en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe tiene el 8% de la población mundial, y sin embargo tuvo entre el 25 y el 30 de los contagiados y fallecidos por el COVID-19, lo que muestra que este mundo contemporáneo, este orden capitalista, no es funcional a la satisfacción de las necesidades de las personas, y por lo tanto hay que pensar aquello que alguna vez se planteó como consigna: otro mundo es posible. Y la pregunta es esa: bueno, ¿es posible organizar las relaciones económico-sociales pensando en una lógica de cooperación, de solidaridad, de satisfacción de las necesidades, en vez de pensar en la lógica de la ganancia, de la acumulación, de la dominación del más fuerte sobre la mayoría de la población más debilitada? En ese sentido, profesor, quiero preguntarle, porque da la sensación que también en América Latina hay anticuerpos que han reaccionado con procesos inéditos en este último tiempo. Lo que ocurrió
en Chile con las elecciones, lo que ocurrió en Colombia con las elecciones, lo que ocurrió en Perú, lo que sucedió en Argentina, que un gobierno intentó imponer una lógica y no logró la reelección, lo que está por pasar en Brasil, depositan expectativas en que hay una resiliencia en la sociedad a no seguir perdiendo espacio. Yo diría que América Latina es un fantástico laboratorio sociopolítico, económico, y este siglo XXI amaneció con el cambio político de América Latina, una cantidad de procesos de cambio en la primera década. Por ejemplo, muy poco se habla de lo que representa hoy Bolivia como el país de menor inflación en la región latinoamericana, uno de los países de mayor crecimiento económico relativo, porque es el país más pobre de Sudamérica. Compiten con Paraguay a ver quién es el más pobre de Sudamérica, pero sin embargo los avances de Bolivia desde el punto de vista de la soberanía nacional, de una política económica para un desarrollo autónomo, siendo Bolivia la principal reserva de litio del mundo. Y hoy el litio está demandado a escala mundial, nada menos que por la industria automotriz, para la producción de baterías. Y por lo tanto, América Latina es un laboratorio gigantesco, como usted señala, los procesos políticos, las elecciones últimas, pero América Latina da para el estudio, para pensar, para la construcción de novedades. Por ejemplo, las constituciones ecuatorianas y bolivianas, sancionadas en el año 2009, establecieron como una cuestión constitucional el derecho de la naturaleza. Normalmente, todos piensan en el mundo el derecho de las personas, y plantear en este tiempo de amenaza al medio ambiente, de cambio climático, de calentamiento global, plantear el derecho de la naturaleza es un aporte gigantesco que surge desde el sur de América. O la concepción de soberanía alimentaria, que es una categoría creada por el movimiento campesino latinoamericano, que pone en discusión el modelo productivo del agro. Pensemos que Brasil, Argentina, bueno, Uruguay, Paraguay se han constituido en el territorio de la soja de un conjunto de países que no consumen soja en general. Es producción agraria para la exportación. Cuando a veces dicen que en Sudamérica se produce alimentos, no, lo que se producen son commodities, o sea, mercancías cuyos precios se fijan en el mercado mundial y solo interesan en tanto y en cuanto mercancías que se vendan y se colocan en el mercado mundial, no alimentos para resolver las necesidades alimentarias de nuestros pueblos. No me quiero privar en el final, profesor. Recién usted hablaba de ese enorme laboratorio que es Latinoamérica, que no deja más que una sensación de expectativas positivas hacia el futuro, pero ese es el lado luminoso de la luna. El lado oscuro es cómo se están en el último tiempo cimentando los odios en una sociedad, en la Argentina o en buena parte de Latinoamérica. ¿En qué medida le preocupa esto? ¿Hubo un intento de magnicidio en nuestro país? ¿Qué señales da esta cuestión para usted? ¿Su análisis cuál es? Es muy preocupante, pero yo diría que lo contrario al odio es potenciar las relaciones de cooperación y solidaridad, que es algo que hay que hacer mucho más al interior de los países y en la región latinoamericana. Hay que potenciar los vínculos amistosos de Argentina con Brasil, de Argentina con Chile, de Argentina con todos los países limítrofes, de todos los países de Sudamérica con Centroamérica y con el Caribe. Bueno, la Argentina hoy está presidiendo la CELAC, que es el primer intento de articulación política de América Latina y el Caribe, que deliberadamente excluye a Estados Unidos y a Canadá. Y ahí convergen procesos políticos, digamos, a la izquierda y a la derecha del arco político, y demuestra que se puede dialogar más allá de matices, de diferencias políticas, y la única forma de
confrontar con esa estrategia de odio, de violencia, porque la violencia es consubstancial al orden capitalista, a la lógica de la ganancia. Eso es lo que trae la violencia. Cuando uno habla de saqueo de bienes comunes, es la expropiación de los pueblos originarios con el descubrimiento, conquista y colonización, pero es también el saqueo que generaron las campañas al desierto, como se denominó en la Argentina, como si fuera desierto aquellos territorios que habitaban onas, tehuelches, mapuches y una cantidad de pueblos originarios que habitaban esos territorios que no eran desérticos, sino que estaban habitados por poblaciones y que servían para la reproducción de la vida cotidiana de esos pueblos. Bueno, la violencia continúa y lamentablemente la violencia se acrecienta en un correlato muy estrecho entre la expropiación de los bienes comunes y el aliento al narcotráfico. Cuando uno piensa en Colombia, en el propio Brasil, o incluso si pensamos acá en la Argentina, en Rosario, bueno, Rosario es el puerto de salida del comercio exterior argentino, es el puerto de salida y de entrada. Por lo tanto, los territorios de la riqueza que concentran las grandes transnacionales de la producción minera, sojera, agraria, extractiva, son precisamente los territorios vinculados al aliento de la violencia, de lo que algunos hasta llaman capitalismo criminal, en el sentido que se estimula y alienta el tráfico de drogas, de armas, la trata de personas, y eso es parte de nuestra realidad. Yo creo que es bueno que se consideren esos temas y que se estimule y alienten procesos de cooperación, de diálogo, porque es la única forma de resolver cambios sociales, económicos y políticos que atiendan la resolución de las necesidades de la mayoría de la población. Profesor Gamina, es un placer alimentarnos de su conocimiento, valoramos mucho estos minutos que nos ha dedicado. Le agradezco a ustedes y los invito a que vengan a continuar con los desarrollos de las actividades, que están muy interesantes los debates. Gracias. Por cierto, gracias profesor. Un lujo que nos hemos dado en la entrevista de Telediario Televisión, docente universitario en la UBA, en Rosario, una eminencia en las ciencias sociales, ayudándonos a comprender el momento que vivimos, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. Los espero en una nueva entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.